días, tardes, compañeros. Somos el equipo conformado por Dariana Reyes Coria, Javi Aguilar, Paula Aguirre, Emily Bistre, Tamara Cantera y una servidora, Eli Tejeda. El día de hoy les vamos a hablar acerca de Mesoamérica. Bueno, ¿qué es Mesoamérica? Es básicamente lo que hoy entendemos por territorio nacional, México. Podría decirse antes de la conquista. Más o menos por unos 4.000 años, entre 2000 antes de Cristo y 1521, florecieron varias culturas dentro de este territorio nacional que recibe el nombre de Mesoamérica, y tuvieron varias variaciones a partir de su ubicación geográfica, las culturas y las cosas que ellos tenían, las cuales les vamos a explicar más adelante. Explicación de las culturas del espacio y tiempo en Mesoamérica. El preclásico, la civilización olmeca está ubicada en el Golfo de México. La civilización maya se extiende sobre un área de 350.000 kilómetros que comprende buena parte del sureste mexicano, lo que actualmente es el estado de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y una parte de Chiapas y Tabasco. Otra parte que abarca la civilización maya es Belice, centro y norte de Guatemala y la frontera noroccidental de Honduras. En el clásico, la civilización teotihuacana se desarrolló en el Valle de México. En la civilización zapoteca se desarrolló en el valle de El Tad, La Colula y Cimatlán en el estado de Oaxaca. En el posclásico, la civilización mixteca se dio en la región de Mixtecapán y se extendió a Puebla y Guerrero. La civilización tarasca habitaban alrededor del lago de Pátzcuaro. Durante milenios, habitantes de México vivieron en pequeñas bandas dedicadas a la recolección y la caza. A partir de esto, las civilizaciones se desarrollaron de los cacicazgos y su máxima autoridad era el cacique, que tenía el poder sobre los guerreros y sobre la jerarquía sacerdotal. Luego de esto, el Estado se consideró como una fase superior al cacicazgo. A partir de entonces, el Estado se encargó de organizar la sociedad, el trabajo, justiciar y el culto religioso, junto con la educación, así como la organización geográfica. 4.000 años, entre 2500 a.C. y 1521 después de Cristo, florecieron en el territorio de la actual República Mexicana culturas como la maya, zapoteca, teotihuacana, olmeca, mixteca, tolteca, tarasca y mexica. La civilización teotihuacana es una de las más importantes del periodo clásico. Teotihuacán fue un gran centro ceremonial y ciudad producto de una gran planificación. La civilización olmeca es una de las más antiguas. Los centros ceremoniales olmecas más importantes fueron La Venta, Los Tres Zapotes y San Lorenzo. La civilización maya floreció a partir de los años 1500 a.C. en tres regiones: zona norte, zona central y zona sur. Civilización zapoteca se desarrolló a partir de 1500 a.C. y duró hasta la llegada de los españoles. Ellos desarrollaron una escritura propia. La civilización mixteca es una de las más continuas de la historia de México. Se tiene conocimiento de su presencia en el preclásico desde 1500 a.C. Ahora les voy a platicar un poco acerca de la organización política que tenía Mesoamérica. Si bien varias culturas se desarrollaron en este espacio geográfico, una de las más importantes que podemos comprender a día de hoy fue la cultura azteca. Si bien fue la última que presentó Mesoamérica, fue de las más importantes o populares a nivel de la historia. Y ellos tenían una organización política muy definida, la cual es como una pirámide. Esta pirámide consiste primero en el Tlatoani. El Tlatoani era el jefe de todos los aztecas. De ahí seguían los nobles, que eran los Calpulli. Ellos eran gente con dinero, gente que sabía hacer cosas como los sacerdotes o los artistas. Bueno, de ahí seguía el Macehualtín, que era el pueblo. Bueno,
Ellos básicamente eran agricultores y gente que no tenía tanta importancia dentro de ese círculo social. Y al final todos ellos vivían en los calipuris, que eran como los barrios, como los Infonavit de la cultura azteca. La economía mesoamericana se basó principalmente en el trabajo humano, ya que en ese tiempo no existían ni animales de carga ni maquinarias que pudieran reemplazarlos. Las principales actividades de sustento fueron la caza y recolección, el comercio, la pesca, el tributo y la más importante, la agricultura. La mayoría de las civilizaciones mesoamericanas trataban de utilizar la mayor parte de la planta, pues entre más usos tuviera, más valiosa era. Existieron 4 principales técnicas agrícolas: el método Rosa-y-Quema, el sistema de riego, el sistema de terrazas y el sistema de chinampas. Las condiciones climatológicas, ecológicas y físicas de Mesoamérica permitieron que ésta tuviera una flora y una fauna muy vastas. Esto a su vez conllevó a que se formara una gran red de comercio entre todas las culturas en donde intercambiaban bienes. Además del comercio regular, existía el tributo, que era que una sociedad tributaria le entregase el trabajo de la parte humana y materiales, es decir, bienes o distintos productos, a un imperio, como por ejemplo los aztecas. La mayoría de los imperios tenían un prestigio tanto cultural como político y se podían hacer más ricos conquistando más pueblos, así obtenían más tributo. La cosmovisión es un conjunto articulado de ideas, imágenes y representaciones construidas por el ser humano para dar una explicación al origen del universo y de la realidad. Con base en las investigaciones de la cosmovisión, se ha concluido que la mayor parte de las culturas mesoamericanas coinciden que la Tierra es el centro del universo. De acuerdo a la cosmovisión, los 4 puntos cardinales se asociaban con un animal y con un dios. El norte se asociaba con el águila y su dios era Tlepac. El sur se asociaba con el conejo y su dios era el oro. El este se asociaba con el animal un quetzal y su dios era Acatla. Y por último, pero no menos importante, el oeste se asociaba con el colibrí y su dios era Cali. En el panteón mesoamericano también hay dioses que simbolizan los astros, como lo son el sol, la luna o el planeta Venus, pero también hay dioses de la tierra, del agua, el fuego, el aire o la lluvia, o dioses de grupos étnicos o ciudades. Las deidades son generalmente personificaciones humanas. Los gobernantes y los guerreros tenían una conexión especial con el jaguar, ya que este simbolizaba poder, valentía y lucha. Por último, les voy a nombrar algunos de los principales dioses aztecas. Huitzilopochtli era el principal dios azteca de la divinidad suprema y las tempestades. Tlaloc era el dios de la lluvia y la fertilidad. Y Tonatiuh era el dios que bajo su dominio estaba el paraíso místico. En esta tabla se puede ver que las deidades tampoco tenían el mismo nombre en diferentes culturas. Escritura y códices. Paul Kirchhoff definió los rasgos culturales compartidos en Mesoamérica, los cuales fueron la escritura jeroglífica, los signos de numeración y valor relativo según su posición, sistema calendárico basado en 2 ciclos, entre otros. Hoy en día, las investigaciones nos han arrojado que esos no son rasgos generales en toda Mesoamérica, ya que existen diferentes sistemas de escritura divergentes y marcadas diferencias culturales. No se sabe cuándo apareció la escritura concretamente, pero se presume que fueron los olmecas, ya que se considera la cultura madre. La identificación de la escritura ha sido posible gracias al estudio sistemático de los monumentos, códicos, cerámica y objetos pequeños como pectorales, orejeras y punzadores, entre otros. Pero antes de empezar con los códices, ¿qué es un códice? La palabra códice viene del latín, que significa libro manuscrito, y se utiliza para denominar los documentos pictóricos realizados en México por indígenas. Existen 3 diferentes géneros de códices, según de lo que tratan. El histórico genealógico, que trata de los acontecimientos relacionados con las familias de gobernantes. Algunos ejemplos son el código nutal y la tira de la peregrinación.
de origen mexica. El segundo son los rituales de carácter divino. Destacan el Códice Borgia de Puebla, Tlaxcala y Maya de Madrid y París. Y por último, el Códice Administrativo, que trata acerca de las poblaciones, tributación, y algún ejemplo más importante es el menecino y la matrícula de tributos de origen mexicano. Lo que nosotros queremos es resaltar la importancia de Mesoamérica en lo que es el México actual. Debemos recordar que México es uno de los países que tiene más riqueza cultural, y esto en parte se debe a la existencia de las culturas que se asentaron en Mesoamérica durante los 3 horizontes culturales, que fueron el preclásico, el clásico y el posclásico. Durante este tiempo se desarrollaron muchas ciencias, al igual que técnicas, que influyeron, y este legado cultural es lo que ha forjado lo que es la sociedad mexicana, al igual que algunas de las otras sociedades latinoamericanas que existen hoy y se pueden ver reflejadas en nuestras costumbres. Sin embargo, también tenemos que destacar que la invasión europea, al igual que el hecho de que hayan traído esclavos de raza negra, también vino a influir en estas costumbres y las modificó. Entonces, toda esta mezcla es lo que nos da una identidad cultural, pero más que nada tenemos que volver a nuestras raíces, que son las de estas culturas originarias de nuestro continente, para poder entender quiénes somos. Gracias.